Bueno, ahí lo tienen. Ultimísima hora. Dinamarca dice que Groenlandia podría independizarse, pero no convertirse en un estado de Estados Unidos. Esto es tremendo. La velocidad a la que va esto es asombrosa. Tan asombrosa que uno ya empieza a sospechar. Empieza a sospechar si esto no está preparado de antemano. Nada más y nada menos que el ministro de Exteriores danés está ya reconociendo abiertamente que Groenlandia dejará de ser parte de Dinamarca. Eso es conceder demasiado teniendo en cuenta el contexto en el que supuestamente está ocurriendo todo esto. Un contexto de negación absoluta del intervencionismo de Trump o de Musk y todas esas cuestiones. De hecho, vamos a ir viendo esas noticias. Aquí tenemos el mapa en el que estábamos hablando. Esto lo vamos a ver después, pero fíjense. Los líderes europeos recibieron con incomprensión las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia y el Canal de Panamá, anunció el canciller alemán Olaf Scholz. La inviolabilidad de las fronteras es un principio básico del derecho internacional. Las fronteras no se pueden traspasar por la fuerza. Claro, no se pueden traspasar por la fuerza, con lo cual hay que hacer otro tipo de juegos. Otro tipo de juegos y juegos que van tan rápido que la verdad es que uno se queda asombrado. Es decir, fue cuando ayer mismo que Donald Trump saltaba, digamos, con esa obsesión constante de anexionar, 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 y ya tenemos al ministro danés dando prácticamente por sentado que Groenlandia, bueno, no, de Estados Unidos no va a ser del vecino, del quinto. Obviamente una Groenlandia independiente, un país minúsculo y, digamos, en una posición estratégica privilegiada y con recursos muy apetitosos, un lugar en el que por lo demás ya hubo una base militar estadounidense, un contexto de dominio del Ártico, teníamos por aquí el mapa, ahí tienen Groenlandia en blanco, ¿verdad? Téngase en cuenta que esto obviamente daría una posición estratégica, dejémoslo ahí, una posición estratégica absolutamente privilegiada para Estados Unidos en lo que es básicamente el paso del Ártico a el Océano Atlántico, todo él. No nos extraña que en breve también aparezca pues, una ambición parecida por Islandia. Cuidado porque los daneses también mencionaron las Islas Feroe también. O, a ver si en este mapa no se aprecia, pero vaya, se mencionaron también esas islas que también forman parte de ese paso, digamos, desde el Ártico, desde el Mar del Norte, más bien, desde el Ártico al Mar del Norte, y ya, obviamente, la entrada en el Atlántico. Obviamente, más estratégico que eso, difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser todo esto? ¿Qué puede ser todo esto? Por eso traíamos también esta noticia. Alemania reprocha a Trump su exigencia de subir el gasto en defensa de la OTAN hasta el 5% del PIB. Teníamos aquí a la plañidera Scholz, canciller saliente por lo demás, puesto que, a ver, se van a convocar elecciones, pero las perspectivas de que Scholz pueda hacerse con la victoria en las elecciones son, bueno, muy bajas. Entonces, cabe preguntarse a cuento de qué viene esto. Las fronteras no se pueden traspasar por la fuerza. Qué gracioso el señor Scholz. Además, el canciller indicó que intercambió opiniones sobre el tema con varios jefes de Estado y de gobierno de países europeos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tengan en cuenta que este 5% para algunos países, como por ejemplo España, es básicamente dar un golpe mortal al sistema de prestaciones sociales, estado de bienestar y todas esas palabras, ¿no?, que habían definido el proyecto europeo. Europa era lo más porque mira qué estado de bienestar, mira qué prestaciones sociales. Sin embargo, ustedes dirán, ¿cómo se supone que esto va a poder continuar? ¿Cuándo?
De un lado, la economía, la locomotora alemana, precisamente la locomotora alemana, se viene abajo, la economía en la eurozona, como lo llaman, es un desastre. ¿Cómo se supone que vamos a pasar, por ejemplo, en España, de apenas el 2% al 5%? ¿Cómo se supone que eso va a ocurrir? Por otro lado, ¿qué va a implicar eso? Esto no es más que una succión por parte de Estados Unidos de los recursos europeos. Es decir, todo eso que ustedes tenían de prestaciones sociales se lo vamos a succionar, lo vamos a pasar por el tamiz de es necesario protegerse de Rusia. Además, Trump ha sido claro en ese sentido. Lo ha dejado muy, muy claro. Es necesario el 5% porque si no, les va a invadir Rusia a ustedes y nosotros no vamos a hacer nada. Entonces, es una succión, porque obviamente ese 5% va a ser destinado al complejo militar industrial estadounidense. Todo esto está ocurriendo. Entonces, todo esto llevamos diciéndolo 2 años, nos llamaron de loco para arriba y ahora pues no sabemos. No sabemos cómo se supone que se explica todo esto. Esto es una realidad que está ocurriendo. No nos la estamos inventando. Ahora resulta que en los medios, bueno, pues lo están diciendo abiertamente. La noticia, insistimos, es esta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Obviamente los estados europeos minúsculos como Dinamarca están claudicando claramente. Porque ya no es la realidad geopolítica que teníamos antes. Este cambio de administración en Estados Unidos implica una realidad geopolítica totalmente diferente. Una realidad geopolítica en la cual ya no es solo que los pequeños estados sean inviables, porque esto es lo que se está diciendo, sino que además es inviable el sistema de comodidad, de confort, ese jardín tal y como lo había llamado el señor Borrell, el cual se ha ido y ahí os quedáis, ¿no? Es como si dijera, bueno, ahora el que venga detrás que arree, la calla calas, que por cierto anda muy callado últimamente. Bueno, tenemos esa realidad, pero hay más, porque fíjense, no es solo lo que diga el amigo Scholz. Hoy, por ejemplo, en el vídeo anterior veíamos también cómo Macron y Starmer, en los vídeos anteriores, también habían hecho su paripé, faltaba Scholz. Un Scholz que, no lo olvidemos, está poco menos que suplicando que Putin le reciba. Cabe preguntarse por qué, ¿verdad? Desde luego, en el Kremlin se deben de estar partiendo de risa. Obviamente, el amigo Scholz busca una salida desesperada porque, bueno, ya sabe lo que hay. A estas alturas hasta él lo está entendiendo. Hasta Baerbock lo está entendiendo. A estas alturas ya sí. Y por otro lado tenemos, bueno, esto no, esta imagen no correspondía aquí. Vaya, parece que se nos ha traspapelado la otra imagen que teníamos por ahí. Bueno, pues la contamos. Era simplemente una cosa que parece que no tiene relación, pero que sí la tiene, que es Nevencia, el diplomático ruso, llamando la atención acerca de la inadmisibilidad del avance israelí sobre territorio sirio, en los Altos del Golán más concretamente. Y también apela al derecho internacional. Esto es muy llamativo. Tenemos al amigo Scholz, por un lado, apelando al derecho internacional y hablándonos de eso, de las fronteras y todo eso. Es muy gracioso teniendo en cuenta cuál ha sido la política occidental en los últimos años. ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó antes en Irak? ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasó en la propia Siria? ¿Y qué ha vuelto a pasar ahora? ¿Qué ha vuelto a pasar ahora en Siria? Tenemos, en ese sentido, a una Turquía nerviosísima porque, claro, los SDF, es decir, esas milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos, están, digamos, complicándole las cosas a las milicias proturcas del SNF y, claro, Erdogan ya no sabe dónde meterse. Por otro lado, insistimos, tenemos a Nevencia haciendo estas llamativas declaraciones en las cuales, ¿qué es lo que están viendo los rusos? ¿Qué es lo que pasó en Siria y qué es lo que están viendo los rusos? En Siria, tras el colapso, los grandes beneficiarios fueron sin duda Israel y el propio Estados Unidos. Y ahora tenemos a Rusia, bueno, declarando lo inadmisible que es que Siria se haga con territorios, Israel, perdón, se haga con territorios sirios.
Esto es muy llamativo. Al mismo tiempo, ojo, porque tenemos también nuevas facciones dentro de esa Siria que, bueno, no para de atomizarse. Tenemos nuevas facciones, los alawitas, diciendo que los rusos tienen que irse. Que los rusos tienen que irse porque, digamos que habría una nueva república, o vaya usted a saber, que estaría en esos territorios y que los rusos no tienen nada que hacer ahí, que se vayan, que le pidan a los islamistas radicales que les dejen albergar las bases. Todo un auténtico caos, todo un auténtico caos. Pero, ojo, porque aquí lo dijimos hace tiempo y está resultando así. Esto no es solo un problema en Siria, no es solo un problema lejano o algo así, es un problema que ya lo tenemos en la propia Europa, en un país como España. Cuestiones y, bueno, ya lo del 5% del PIB, pues usted dirá, ¿qué se supone que va a pasar en Europa? No se está hablando nada de esto. Se cree que las cosas van a seguir así porque sí, ya está, que todo lo de Trump son bufonadas, pero lo cierto es que no lo son. Trump está consolidando, lo vimos en el vídeo anterior, tenemos aquí el mapa, Trump está consolidando una unidad territorial que le dé, al menos desde el punto de vista estratégico, le dé, digamos, una posición de fuerza, una posición sólida frente al bloque ruso, especialmente en lo que respecta al Ártico. Pero ojo, porque hacia el sur, fíjense que Scholz no solo dijo Groenlandia, dijo también Panamá. Es curioso, veámoslo, porque es que no tiene desperdicio. Groenlandia y el Canal de Panamá. Es curioso, no menciona Canadá. Groenlandia y el Canal de Panamá. En cuanto al Canal de Panamá, pues lo dicho, ahí lo tienen. Esto daría, digamos que esa posición de protección, por así decir, protección estratégica para Estados Unidos. Con razón, Claudia Sheinbaum ha salido y, bueno, ha refutado muy bien los argumentos de Trump. Esta es la realidad. Además, tengamos en cuenta que ese Estados Unidos que incluye Groenlandia, que llegaría hasta el Canal de Panamá, no es una idea nueva, es una idea que lleva reproduciéndose en diferentes mapas desde hace décadas. Bueno, por razones obvias que ya en el propio mapa se ven claramente. La cuestión es qué va a pasar, insistimos, con Europa. ¿Qué va a pasar con Europa y cómo va a influir esto en los acontecimientos, en los eventos de diferentes sectores? Porque aún está por ver qué se supone que va a pasar a nivel económico y financiero dentro de una Unión Europea que, por un lado, encaja una derrota militar, porque es la Unión Europea quien encaja. Esto no se está viendo tampoco. Cuando Trump hace esta separación, esto de, bueno, vamos a mantener la OTAN siempre y cuando ustedes paguen el 5% del PIB, de momento, después ya veremos si no es el 10%, ya veremos. Pero mientras ustedes paguen, bueno, vamos a mantener la OTAN. Pero obviamente al mismo tiempo habla de hacer un entendimiento con Rusia. Ha sido la Unión Europea, no Estados Unidos ni la OTAN, la que se ha enemistado con Rusia con todos esos paquetes de sanciones y, bueno, toda esa retórica que los rusos han catalogado como rusófoba. Y entonces tenemos una Europa que encaja una derrota, la Unión Europea encaja una derrota en Ucrania, una derrota militar total, y que al mismo tiempo tiene a su gran valedor, Estados Unidos, chupándole literalmente la sangre. ¿Cómo se supone que se va a sostener financieramente, económicamente, semejante cosa? Obviamente aquí nadie responde. Nadie responde porque la única respuesta es colapso. Colapso y desaparición de ese engendro, esa entelequia burocrática que es la Unión Europea. Pero ¿y después qué? ¿Después de eso qué? Muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas y todas ellas sin respuesta. Por eso en este canal llevamos tanto tiempo hablando sobre la necesidad de organizarse aparte y de plantear una auténtica civilización. Porque fíjense, cuando Sheinbaum muestra ese mapa del siglo XVII y hace llamada a esa América mexicana, que sería el norte de América, está hablando en realidad de un mapa y de una situación de un orden
en aquel momento un orden político, un orden civilizatorio en realidad, que era el de la España de la época. Eso sí tenía una identidad definida y estratégicamente ocupaba también una zona sólida. Sin embargo, ahora lo que tenemos es que es precisamente Estados Unidos el que se hace con lo más sustancioso, por así decir, de esa entidad estratégica, por así decir. Entonces después ya quedaría aparte Sudamérica, la cual formaría parte junto con África, y esto es tan fácil de encontrar como buscar los mapas del Club de Roma o instituciones así, que con África, insistimos, pues formaría como una zona periférica. Una zona periférica. Bueno, esta es la realidad. Simplemente queríamos llamar la atención acerca de, bueno, lo que es esta noticia asombrosa de cómo ya Dinamarca está marcando el camino de que realmente sí. Lo que ha dicho Trump no es una baladronada, no es una tontería, es algo muy real. Y además, bueno, muchos ya están doblando totalmente, están inclinándose ya ante el nuevo señor, el nuevo Napoleón. Así es como se supone que quiere sobrevivir Europa. Sobrevivir una Europa que, bueno, a ver cómo va a hacer para pagar su supervivencia. Es increíble que hayamos llegado a este punto. Y desde luego, nosotros concretamente no vemos que haya ninguna consciencia al respecto. Pero bueno, en fin, lo dejamos ahí. Solo queríamos apuntar esto. Es algo que nos pareció de extrema importancia. Y nada, por lo demás, simplemente redundar en lo de siempre. La necesidad de organizarse de manera civilizada, porque obviamente todo esto se desmorona, todo esto no tiene más lógica que la lógica del dinero. Esa lógica se está yendo por el sumidero y o bien se plantea algo auténtico o bien aquí no va a quedar más que, bueno, una suerte de Siria. Ya lo dijimos en su momento cuando se produjo el colapso de Siria. Una suerte de, bueno, tierra sin ley, tierra sin ley. En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros del canal y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande, venga.